Muy bien, ¿cómo se llama la enseñanza que voy a darles en esta mañana? Se llama la sal de la tierra. Ah, ya está ahí, la sal de la tierra. Se llama la sal de la tierra. Hay cosas en la Biblia tan impresionantes, hermano, tan impresionantes, que uno entonces, yo no sé si a usted le pasa las mismas mías, que a mí me cosas que dice en la Biblia, porque yo digo, si la Biblia lo dice es por algo, ¿verdad? Es por algo. El Señor Jesús enseña con muchas parábolas y las parábolas en los tiempos bíblicos enseñaban a la gente que se le quedara grabada las enseñanzas específicas que el Señor daba. El Señor utilizaba figuras en la naturaleza, utilizaba historias para poder implantar y dejar guardado en el corazón de cada oyente una enseñanza de vida eterna, una enseñanza valiosa. Pero también usaba muchas figuras literarias el Señor en la Biblia. Entre ellas usaba muchos símiles, usaba prosopopeyas, usaba metáforas para enseñarnos verdades fundamentales. Hay un símil que el Señor utiliza en el famoso Sermón de la Montaña, aquel sermón que da teniendo de fondo al mar de Galilea, que fue verdaderamente un sermón de utilidad diaria, o sea que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria, porque yo diría que fue un sermón como proverbial lo que el Señor enseña, porque enseña valores que son valores exactamente de reino, no nada que tenga que ver con el mundo, sino que son aspectos de reino. Cuando nosotros entendemos y cuando nosotros hacemos nuestras las enseñanzas de reino de Dios en nuestra vida revoluciona y nuestra vida cambia. Por eso hay que detenernos en la palabra para comprender qué fue lo que el Señor nos quiso decir cuando nos compara con algo o cuando menciona algo que es relevante para nosotros. Y entre ellos hay una curiosidad grandísima acá que me produce a mí esto, y es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13, y con ese versículo vamos a arrancar, porque usted va a tener que escribir bastantes versículos para poder comprender esta enseñanza de que somos sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Fue contundente. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero además dice: pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada qué? La tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta expresión, vosotros sois la sal de la tierra, tiene significados maravillosos para nosotros. Y no es un versículo como para leerlo en carrera, sino detenerse, porque el Señor dijo, ¿por qué nosotros somos la sal de la tierra? ¿Por qué el Señor nos compara a nosotros con sal? Hay más de 14,000 propiedades que tiene la sal. Vean ustedes qué impresionante, y por eso el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Hay todo un recorrido bíblico para comprender por qué la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué significa que somos la sal de la tierra? ¿Y qué pasa si la sal se desvaneciere o si la sal pierde la calidad que debe tener? Vean ustedes que hay muchas palabras que están ligadas a la sal. Por ejemplo, salario, el salario que recibían los legionarios romanos está ligado a la sal. Habían salarios de sal. La palabra salud está ligada a la sal. Salubre está ligado a la sal. Hay muchas cosas que tienen que ver exactamente con las propiedades que tiene la sal. Imagínense ustedes que en épocas pasadas, en épocas cuando no existían refrigeradoras, nuestros antepasados, ¿cómo hacían, por ejemplo, con los alimentos? ¿Cómo hacían con la carne? Por ejemplo, nuestros antepasados, los abuelitos que nunca, o los tatarabuelos que nunca supieron lo que era un refrigerador. Tenían que salar la carne, y el salar la carne hacía que la carne pudiera permanecer más tiempo sin descomponerse. Exactamente. Entonces, esa propiedad que tiene la sal hacía preservar.
los alimentos y entre ellos la carne. Por eso nos compara el Señor con la sal. En primer lugar, hay que entender que la sal es un preservante. Y el hecho de que la iglesia está en la tierra impide la corrupción y la descomposición. La sal se refiere a la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia hace que no se descomponga el mundo y la tierra en que vivimos. La iglesia es la sal y es lo que hace que se preserve el mundo de la corrupción. Toda ideología y toda religión que quiera desplazar el señorío de Cristo y que quiera no darle al Señor el lugar de preeminencia que debe tener en la vida del hombre, se convierte en levadura. Lo contrario de la sal es la levadura, porque la levadura corrompe, la levadura rápidamente se descomponga y produce además putrefacción y corrupción. Por eso hay una expresión que el Señor dice, vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando el Señor da una advertencia, ahí en el versículo 6 en adelante, Mateo capítulo 16, 6, vaya conmigo ahí, Mateo capítulo 16, versículo 6, dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis que los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos y de los saduceos tenían levadura. La levadura lo que hace es falsamente agrandar o falsamente aparentar, además de que corrompe. Entonces cuando Jesús se refería a eso, es como lo contrario de la sal, ¿verdad? La levadura es lo contrario de la sal. Por eso es que la Biblia dice en reiteradas ocasiones qué significa la sal y por qué nosotros somos llamados que somos la sal de la tierra. Qué curioso, ¿por qué no dice la Biblia, vosotros sois el azúcar de la tierra? No somos azúcar, somos sal. ¿Oyó? No somos azúcar, somos sal. Dígale que está a su lado, usted no es azúcar, usted es sal. ¿Qué significa que no somos azúcar? Usted no está aquí para quedarle bien al mundo. Usted está aquí más bien para que el mundo no se descomponga. Exactamente esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia y como hijos de Dios. Vean lo importante, hermano, de las propiedades de la sal, que en el libro de Ezequiel se describe un nuevo templo bajo cuyo altar dice que brota una fuente de agua salubre. Y quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 11. Ezequiel 47 del 8 al 11. Para ir un poco entendiendo qué es toda la enseñanza que nos quiere dar el Espíritu Santo cuando menciona que nosotros somos la sal de la tierra. Dice Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 11. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Oiga qué impresionante. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. El Mar Muerto tiene alrededor del 35% de sal. Es un lugar donde usted se acuesta y no se hunde. De hecho, las fotografías que salen del Mar Muerto es personas acostadas en el agua leyendo un periódico. Porque es tan densa el agua del Mar Muerto, o sea, es tan salada que produce entonces que las personas puedan flotar. Lógicamente no le puede caer en los ojos, ni siquiera puede probarlo porque es un porcentaje altísimo de sal. El Mar Muerto está en la parte sur de Israel, es la parte más baja de la tierra, y desde el año 1947 los judíos, que toda la sal que consume Israel viene del Mar Muerto, además de que todas las propiedades que tiene la sal son usadas
para, para cuestiones de tipo estético. Israel produce una de las cremas más famosas del planeta para el rostro y para la piel, que viene justamente del Mar Muerto. De hecho, las personas en el Mar Muerto se ponen el barro que está ahí a la orilla del Mar Muerto y eso produce una limpieza facial impresionante. Entonces, vean ustedes que la sal tiene propiedades maravillosas y dice aquí que esta corriente es una profecía, es algo escatológico. Dice, esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río, porque el Mar Muerto se llama Mar Muerto porque no hay vida. O sea, ningún animal ni ningún pez puede vivir con una densidad de sal de esa manera. Pero vea lo que produce, dice, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto. Esto es algo, es una operación de Dios, imagínense. Abundarán los peces en el Mar Muerto. Pues sus aguas, a la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englain. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Dice aquí la palabra en Ezequiel capítulo 47. Les voy a hablar para que podamos entender nosotros qué significa que somos la sal de la tierra, de acuerdo a la palabra del Señor, los usos y significados espirituales que tienen la sal. Usted sabe que antes le pagaban a la gente con sal, ¿verdad? Históricamente la sal tiene una serie de significados, pero centrémonos espiritualmente. Número 1, les dije, es preservador. Número 2, es un antiséptico salutífero. Y número 3, era un ritual en las ofrendas. Cuando el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son, la iglesia es la que mantiene la esperanza viva en la humanidad, nosotros los hijos de Dios. Imagínese usted que la iglesia no estuviera en la tierra. Vea usted lo que pasa en el mundo estando la iglesia en la tierra. Yo hoy decía en la mañana, Dios no es un Dios utópico, Dios no es un Dios de fantasías. Dios se ha propuesto por medio de su iglesia que la humanidad sea transformada y Dios lo está haciendo. Dios está trabajando por medio de su Santo Espíritu en su iglesia, de tal manera que la iglesia cumpla este propósito por el cual está en la tierra, de ser sal en un mundo que se corrompe, en un mundo que se pierde, porque cada vez entre más avanza la humanidad, yo digo que como a partir del año 2000 para acá, las generaciones que vienen como con un chip de maldad. Yo pienso que ahora los padres de familia deben de invertir muchísimo más tiempo en la formación de sus hijos. Y por eso quise pasar a Sebas aquí adelante, porque él es de la generación donde ahora todo es más fácil, todo es diferente. A nosotros se nos cambió la vida, hace 30 años atrás se nos cambió la vida. Y usted nunca se iba a imaginar que por medio de un dispositivo electrónico móvil usted iba a tener contacto prácticamente con todo el mundo, que usted se iba a dar cuenta en segundos de una noticia que sucedía al otro lado del mundo, que antes, por ejemplo, usted para hacer una llamada internacional tenía que consultar a una operadora y la operadora le marcaba el número y eso le costaba tanto dinero, y ahora usted simple y sencillamente, si tiene un familiar en Japón, usted en cuestión de segundos se comunica con él. O sea, la vida nos cambió. Pero al cambiarnos la vida con la tecnología, aumentó la maldad y la Biblia dice que la maldad se multiplica. Entonces podríamos decir como que desde el 2000 para acá, nosotros vemos una multiplicación en la maldad generacionalmente. Hoy, un chiquito de 13 años le saca pecho al papá y le dice, si usted me toca, yo lo denuncio inmediatamente por agresión. O sea, ahora los papás le tienen más miedo a los hijos que los hijos a los papás, porque esa línea de respeto y de autoridad que había prácticamente se rompió ya. Yo creo que hay dos cosas
que hacen que nuestras generaciones hoy en día se tuerzan y quieran vivir independientemente de Dios. Número uno, la autoridad que no ejercen los papás y las mamás en sus casas. Porque ahora ya no es la disciplina de antes. Usted recuerda que antes a uno le enseñaban la chancleta y con la chancleta era suficiente, ¿verdad? ¿A cuánto le enseñaron la chancleta? Más de una vez, ¿verdad? Dele gracias a Dios por la chancleta. Posiblemente usted es una buena persona por la chancleta de su mamá, ¿verdad? Cuando la mamá de uno se quitaba la chancleta, ya uno entendía, ¿verdad? Ahora no, ahora la mamá se quita la chancleta y el chiquillo más bien se le pone al frente para que se la tire. Cuando se perdió esta autoridad, porque lamentablemente es como algo espiritual, cuando se perdió esta autoridad dentro del hogar, dentro de la familia, en el seno familiar, entonces las generaciones se vinieron a desbocar de tal manera que el respeto y la línea de respeto hacia los padres ya no es la misma de antes. No digo que no haya respeto, digo que no es la misma de antes. Porque ahora la misma ley otorga la posibilidad de que un hijo llame a la policía diciendo, es que mi papá me está agrediendo aunque no sea cierto. Y aunque no sea cierto, la policía le cree. O sea, en este momento, un muchachito llama a la policía y le dice, es que, vea, mi papá me está agrediendo, la policía le cree y se lleva al papá detenido. Así es. Y lo otro que afectó es que los educadores también ahora. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que la niña mía se llamaba Margarita. Tenía una reglita. Y yo era tan bien portado que a mí no me dio con la reglita, pero había algunos compañeros que sí. Y entonces les pegaba por aquí un reglazo. Y ya con ese reglazo ya uno entendía que tenía que poner atención. Hágalo ahora, a ver qué pasa. Es imposible ya. O sea, todas las cosas cambiaron. Pero la iglesia no puede perder el derrotero de lo que nosotros somos. La iglesia no puede perder la línea de lo que nosotros somos. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros estamos acá para poner la diferencia. Por eso uno no puede ser, hermano, tolerante de las cosas que Dios no es tolerante. O sea, no pretendamos nosotros ser personas socialmente tan aceptables que digamos, no, es que eso no es malo y convertirnos nosotros en personas tolerantes. El mundo es tolerante a un montón de cosas. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos diferentes. La iglesia del Señor es diferente en este mundo. Aunque el mundo quiera vivir su vida a su manera, de manera torcida, la iglesia está en la tierra para establecer el reino de Dios y para enseñar que las cosas no son como el mundo dice. Porque ahora pareciera ser que lo que el mundo dice es cierto. Y entonces hasta hay cristianos que en su mente, en su pensamiento, toleran muchas cosas que para el mundo son normales. Es más, para la ley es normal. Ahora para la ley es normal. O sea, la figura ahora de la familia, de acuerdo a una reforma del Código de Familia, es que un hombre con otro hombre puede constituir una familia. Una mujer con otra mujer puede constituir una familia. Antes no era así, pero ahora la misma ley otorga el derecho de hacerlo. ¿Se da cuenta? Ahora, porque la ley lo otorgue, no necesariamente yo tengo que aceptarlo. Porque una cosa es lo que la ley diga y otra cosa es lo que Dios establece en su palabra. Entonces, hay cosas de las cuales no podemos ser tolerantes porque somos la iglesia del Señor, porque somos la sal de la tierra. ¿Ve? Podemos ser tolerantes a algunas cosas, pero en lo que va en contra de los principios de Dios y lo que va en contra de la naturaleza misma de Dios, nosotros no podemos ser tolerantes porque estamos acá para ser sal. Estamos acá para que nosotros seamos la diferencia. Por eso dice la Biblia, por eso dijo el Señor Jesús, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Cuándo es que la sal pierde su sabor? ¿Cuándo es que la sal pierde su sabor? Cuando el cristiano perdió la visión de lo que es. ¿Cuándo la sal pierde su sabor? Cuando el cristiano dejó de ser la diferencia en medio de un mundo que se pierde. Cuando nos alineamos al concepto del mundo, al pensamiento del mundo, a la forma de ser el mundo, a la forma de vivir el mundo, la sal se desvanece. Ya no sirve para nada. O sea, si yo empiezo a pensar igual a como piensa el mundo, entonces
Yo siendo sal ya no funciono, ya no sirvo. ¿Cuándo es que la sal funciona? Cuando la sal ejerce definitivamente la propiedad que tiene para preservar y para no permitir que se corrompa ni que se pudra el mundo en que nosotros vivimos. En ese sentido, por ejemplo, vea lo que dice aquí Pablo, que esto que dice aquí Pablo es maravilloso para poderlo estudiar. En Gálatas capítulo 5, versículo 9, Pablo dice algo aquí maravilloso. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura echa a perder todo lo demás. Vean qué impresionante esto. Por eso el Señor habla en contra de la levadura de los fariseos, refiriéndose a lo superficial. La levadura tiene que ver con la superficialidad de la vida. La superficialidad es la apariencia simplemente. Aparenta. Es una vida de levadura, una vida de apariencia. La sal no es apariencia. La sal es la realidad de lo que verdaderamente somos. Hay una palabra que dice el apóstol Pablo también en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6, que quiero que vaya usted conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, estamos hablando de el significado de la sal como preservante. Dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Vean qué belleza. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vean el desglose de todo lo que representa la sal en la Biblia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, cómo debe responder a cada uno. Vamos al griego original. En el griego original lo que dice es, sea vuestra palabra siempre con charis, con gracia, con charis. Significa, sea tu palabra siempre dada a cambio de nada, con bondad, con caridad sincera. Eso es lo que significa en el griego original cuando dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Dice, sazonada con sal, en el griego original significa sin malicia. Eso significa sal, sin malicia. Entonces, cuando lo podemos leer así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sin malicia. O sea, sazonada con sal, sin malicia, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Luego, hay otra expresión aquí para nosotros comprender que la sal también funcionaba como un antiséptico, y está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22. Primero como preservante, ahora como antiséptico, para llegar al final de lo que quiero enseñarles hoy, de por qué nosotros somos la sal de la tierra. Vaya manteniendo esa línea hasta llegar al final, para que comprendamos todo el recorrido bíblico y por qué la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22, sucedió algo. Dice, entonces le dijo, traedme una, aquí está hablando del profeta Eliseo. Entonces le digo, traedme una vasija nueva y ponedme en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra del Señor. Vean ustedes el poder de la sal reflejado en la palabra del Señor. Usted sabe que en las heridas ponían sal y la sal hacía, se imagina lo que es sal en una herida, ¿verdad? Los gritos que puede pegar una persona, pero la sal hacía que la herida no se infectara. La sal evitaba que la herida se infectara. Esto para entender más o menos lo que significa la sal como un elemento sanativo, como un elemento sanador. La sal entonces purifica. Es un antiséptico espiritual. Es salutífera, purifica. Cuando nosotros lo traemos
a lo espiritual en nuestra vida, entendemos que la sal lo que produce es pureza. La sal trae pureza. Por eso cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son lo puro en medio de todo lo impuro. Ustedes son lo santo en medio de toda la corrupción. Por eso cuando la Biblia dice que Él decidió para sí mismo tener un pueblo diferente a todos los demás, se estaba refiriendo a un pueblo que fuera la sal de la tierra. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, se está refiriendo exactamente a eso. Se está refiriendo a la pureza que produce la sal. No se está refiriendo a los defectos que tenemos nosotros como humanos mientras estamos en el cuerpo. Se está refiriendo a la pureza interior, al deseo de hacer las cosas bien delante del Señor. El que usted pueda levantar las manos con libertad aquí en la iglesia y poder decir, Señor, gracias. Con todos mis defectos, con todos mis errores, con toda mi humanidad, levanto mis manos porque te amo. Levanto mis manos porque sé que mi vida es diferente. Levanto mis manos porque sé que lo que has hecho en mi vida es real y verdadero y lo siento. Es algo que está en nuestro interior. ¿Qué es lo que hay ahora dentro de nosotros? Un deseo de hacer lo correcto delante del Señor. Por eso ya usted no es como antes. Porque lo que sucedió en nuestra vida tiene que ver con lo puro, tiene que ver con lo bueno de Dios en nuestro corazón. Entonces vean ustedes cómo va ligado todo esto al haber nacido de nuevo, al ser nosotros nuevas personas en Cristo Jesús. ¿Cuál es la característica del reino de Dios? Bueno, en el mundo decían, si alguien te hace algo, entonces usted hágaselo doble, ¿verdad? Si alguien le hace a usted algo malo, usted entonces vaya a vengarse de esa persona y hágale algo peor. Pero en el reino es diferente. En el reino te dice la Biblia, dice, si alguien no te quiere, ámelo. Si su enemigo a usted le hizo un daño, hágale usted algo bueno. Si alguien le da por una mejilla, póngale la otra. No es literal exactamente lo que el Señor está diciendo. O sea, póngale sal a todo en términos espirituales. Póngale sal a todo. Y esto está ligado también con el perdón. Vean que en Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, vean qué lindo lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Dice, es sinóptico a lo que le leí al principio. Dice, buena de la sal. Que por cierto un día de estos estaba leyendo que un médico que por cierto murió misteriosamente, parece que este médico había descubierto la cura del cáncer y murió repentinamente, dijo lo siguiente, dijo, ¿usted quiere preservar su vida? Trate de eliminar el azúcar al máximo. Desde que leí eso ahora me tomo el café sin azúcar. Dice, me costó pero me estoy acostumbrando. Dice, elimine el azúcar al máximo. El azúcar no es bueno. Pero vea lo que dijo. Y me acordé cuando estaba preparando esa enseñanza. Dijo, tomen mucha agua y consuman sal. Y a mí toda la vida me han dicho que la sal es mala, que la sal produce esto. Y este médico dice, consuman sal, la sal es buena y tomen mucha agua. Vean ustedes que la Biblia no se equivoca. O sea, qué impresionante todo esto. Vean lo que dice Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ojo esto. Ojo lo que dice la segunda parte del versículo. Tened sal en vosotros mismos. Oigan qué belleza. Oiga el versículo. Oiga la revelación. Tened sal en vosotros. No sé si usted había leído esto. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué es esto tan raro? Me mezclan la sal con la paz y me mezclan la sal con la relación entre nosotros mismos. Mire lo que dice Marcos 9:50. Primero te dice que la sal tiene que ser buena, que si la sal se hace insípida ya no sirve para nada. Y luego me dice, tengan sal entre ustedes mismos. Y luego me dice, tengan paz los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Que en mi vida tengo que aplicar la sal en todo.
Y si usted no aplica la sal en todo en su vida, entonces usted no va a poder vivir con la paz con la que dice este versículo, y tened paz los unos con los otros. Quiere decir que el aplicar la sal está ligada a la paz. Vean qué impresionante esto. Entonces, el significado es un significado salutífero, y ahora yo entiendo cómo para nosotros, ahora es más fácil muchas cosas que antes eran muy difíciles cuando no teníamos al Señor. Cuando no teníamos al Señor, a usted se le hacía muy difícil muchas cosas. Ahora que tenemos al Señor, a nosotros se nos hace fácil muchas cosas. Por ejemplo, perdonar se nos hace más fácil ahora que antes. ¿No es cierto que antes usted vivía con su corazón inflamado de resentimiento, de un montón de cosas que le hacían y un montón de recuerdos ahí que tenían? Y entonces usted decía, pero es que yo no puedo perdonar. Yo oigo gente diciendo, es que yo no puedo perdonar. Claro, como no tiene sal, ¿cómo va a poder perdonar? Usted para poder perdonar tiene que tener sal. Si no tiene sal, no puede perdonar. Es que yo no puedo perdonar. No, sí puede perdonar. Es que no quiere. Entonces, la gente que vive con un montón de conflictos, ¿verdad? Con resentimientos por aquí, con resentimientos por allá, es porque no hay sal en nosotros mismos. Porque la sal está ligada a las buenas relaciones y la sal está ligada a la paz. Vean, por ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 34. El Señor Jesús dijo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta enseñanza y en este significado de lo que significa la sal, ¿qué estaba haciendo el Señor? Aplicando sal en ese momento difícil en que estaba muriendo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la Biblia habla en Mateo 5:39, que es en el mismo sermón de la montaña, lo que les decía anteriormente, dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. O sea, no se ponga en el mismo papel del malo. No reaccione como reacciona el malo. Eso es lo que significa, no resistáis al que es malo. Antes, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, lo que está diciendo es el que te hizo un daño, aplica sal, porque somos diferentes. Entonces, el significado de sal siempre va a ser pureza, siempre va a ser bondad. Debe de haber que el que haya sal entre nosotros nos hace que seamos personas como diferentes en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros emprendamos. Vean, por ejemplo, otro versículo relacionado con la sal. Ahora que estamos entendiendo el significado de la sal, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes, vamos a leer el 31. Póngame en el 31 y luego volvemos al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, aplique sal. Cuando alguien se le pone a usted medio feo, dígale, póngale sal a su vida, mijito, porque la cosa sí está mal. ¿Verdad? Póngale sal. Cuando usted le pone sal, todo es diferente. ¿Verdad? Porque somos, ¿qué? La sal de la tierra. ¿Por qué somos sal de la tierra? Porque somos diferentes. ¿Ah? Ay, pero es que ¿por qué te veo ahora diferente? Yo no sé, te veo algo diferente en tu cara. Dígale, sí, porque soy la sal. Ahora soy sal. Pero eso soy diferente, soy sal. Ya no soy como era antes. Entonces, mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese todo eso. Póngale sal. Cuando usted pone sal, ¿qué es lo que sucede? Versículo 32. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Este versículo está relacionado con pureza, con la pureza que produce la sal en nuestra vida. Ahora, vean lo que dice la gente que está atrás. Por favor, no me desordenen la reunión. Si están aquí, siéntense y escuchen. Si no, con todo el respeto, salgan, pero no estén hablando porque estoy predicando. ¿Está bien?
los que están atrás. Muy bien. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Ojo esto, dice, habiendo purificado. Esto tiene que ver con sal. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Este pasaje es impresionante. Cuando uno entiende verdaderamente el significado de la sal y por qué toda esta profundidad de Dios de llamarnos a nosotros sal de la tierra, entendemos muchísimo mejor estos versículos. Habiendo purificado vuestras almas. Esto es exactamente la operación de la sal en la vida de cada uno de nosotros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Significa, si no hay sal, no hay pureza interior. Esto es lo que produce espiritualmente la sal. Y por eso el Señor menciona claramente que nosotros somos sal. Porque esta purificación de nuestras almas, mediante la obediencia a la verdad, es una operación que produce, espiritualmente hablando, la sal. Ahora, vean ustedes lo que dijo el Señor Jesús para seguir hablando del Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Ojo esto, vea qué impresionante esto. Mateo 5, 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vean qué minucioso es el Señor cuando nos enseña esto. Ojo, y a veces la gente pasa por alto esto. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, devuélvate y no ofrendas. No, no dice eso. ¿Qué dice? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Déjala allí y anda. Reconcíliate con tu hermano. Ahora entendemos que todo esto tiene que ver con sal. Reconcíliate. Usted sabe por qué a veces hay malas relaciones y por qué hay amarguras. Porque la gente dejó de ser sal. Si dejas de ser sal, tu vida se descompone en una totalidad. Si dejas de ser sal, pierdes el amor. Si dejas de ser sal, pierdes la pasión. Si dejas de ser sal, vives en un puro pleito con los demás. Si dejas de ser sal, a todo mundo le ves defectos. Si dejas de ser sal, vienes a la iglesia y todo lo que ves en la iglesia es malo, tiene errores. Y dices, no, esa iglesia no es para mí. No, el problema no es la iglesia. El problema es que dejamos de ser sal. Ahí es donde está la gran diferencia. Entonces vea lo que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Vea lo importante que es esto. Esto significa que tu corazón no puede ser un corazón abandonado por ti mismo. No puede ser un corazón descuidado. No, lo que el Señor dice es, si vas a traer la ofrenda y te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, deje la ofrenda ahí y vaya primero y reconcíliese con su hermano. Y entonces, después de que te reconcilias, trae la ofrenda. ¿Qué significa esto? Es más profundo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Es muchísimo más profundo. Y les voy a decir exactamente por qué el Señor habla y por qué todo esto está relacionado con la sal. Porque el Señor dice, si vas a traer la ofrenda y cuando traes la ofrenda te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti o tienes algo contra alguien, deja la ofrenda ahí y vaya, reconcíliese primero y luego lo traiga. ¿Qué significado tiene en el aspecto mismo de cuando Dios da las ordenanzas de cómo tratar con las cosas santas y de cómo tratar con las cosas santísimas desde el libro de Levítico? El libro de Levítico es el libro donde el Señor da los lineamientos de cómo relacionarme con lo santo, de cómo el pueblo de Israel se relacionaba con las cosas santas y con las cosas santísimas, aún los utensilios que iban a ser usados para las cosas santas y para las cosas santísimas. No está derogado eso, tiene vigencia para nosotros hoy, porque todo esto que era una literalidad en el antiguo pacto, tiene ahora un significado espiritual maravilloso para nosotros en esta dispensación en la que estamos viviendo. Pero por ejemplo, vea lo que dice Levítico capítulo 2, versículo 13.
Vamos a leer desde el 10. Póngame en Levítico 2:10 para llegar al 13. Dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. Vean el principio de lo que estamos hablando. Dios aquí prohíbe las ofrendas con levadura, porque la levadura produce corrupción, y por eso es que el Señor atacaba la ideología de los fariseos y de los saduceos, y los atacaba justamente. Ve que nada de lo que el Señor estaba diciendo estaba desligado de los principios, de las cosas santas que Dios había mandado desde el principio. Cuando el Señor habla de la levadura de los fariseos, está refiriéndose a esto. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahora sí, versículo 12. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. O sea, esto no representaba olor grato para Dios. Pero vean lo que dice ahora el versículo 13. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Déjenme este versículo aquí. Vean qué impresionante esto, hermano. Vean cómo nos habla el Espíritu Santo aquí a nosotros. Entonces el Señor Jesús dice: si vas a traer una ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí. Vaya, reconcíliese con su hermano y ahora, venga y presente la ofrenda. ¿Qué significa con todo esto? Vea el paralelismo que hay con la ofrenda aquí. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué pasó con la ofrenda que traía aquella persona que tenía un problema con la otra? Esa ofrenda no traía sal. ¿Vieron? No era sazonada con la sal, como dice Levítico 2:13. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Reconcíliese, purifique su relación con los demás, purifique su corazón, saque de su corazón la levadura. Todo aquello, hermano, que nos inflama, todo aquello que nos resiente, todo aquello que son cargas de opresión, todo aquello que son resentimientos hacia las demás personas, es levadura en nuestro corazón. Y ninguna ofrenda con levadura podía presentarse delante del Señor, porque las ofrendas con levadura y con miel no eran olor grato al Señor. Entonces, en el principio de venir a traer la ofrenda y recordar que el hermano tenía algo contra ti, o tú algo contra tu hermano, no puedes presentar la ofrenda así. Es lo que está diciendo el Señor. No puedes presentar la ofrenda porque no trae sal. Tienes que ir y reconciliarte con tu hermano para que tu ofrenda tenga sal. O sea, para que tu ofrenda y para que tu vida se purifique. Exactamente como dice Levíticos capítulo 2 versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Hay algo que la iglesia no entiende y que mucha gente no entiende. Cuando se van a recoger las ofrendas y los diezmos, hay gente que se sienta. Hay gente que no tiene la revelación de lo que significa venir adelante a presentar una ofrenda. La ofrenda está ligada al corazón, está ligada a la pureza, está ligada a la sal en nuestra vida. Porque la ofrenda es honra a Dios. Es la forma de cómo Dios prueba nuestro corazón, si hay pureza en nuestro corazón. Por eso dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Porque todavía no está del todo claro. Está claro que cuando yo vengo adelante y yo recuerdo que tengo algún problema con alguien, no puedo presentar la ofrenda con levadura. Tengo que ir, devolverme y arreglar mi condición para que la ofrenda tenga sal. Porque la ofrenda, toda ofrenda en términos espirituales, vean que esto sucedió en Levítico y tiene trascendencia espiritual para nosotros hoy. Todo tiene que ser presentado con sal. ¿Por qué razón tiene que ser presentado con sal? Por lo que dice Números capítulo 18. Vaya conmigo a Números capítulo 18. Vamos a leer por ahí del 15 en adelante. Números 18, 15.
Números 18:15, rapidito. Ok, dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir del primogénito de animal inmundo. Vamos al 16, lo que quiero es ponerlos en contexto. Dice: de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. 17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ok, aquí entendemos entonces el ritual de presentar las ofrendas en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al 18. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Vean todos los requerimientos y todo el ordenamiento que Dios pretendía en todo esto. Vamos al 19 ahora. Ok, vean lo que dice el 19. Viene hablando de las ofrendas, viene hablando de cómo se deben de presentar y viene hablando de todos los lineamientos que Dios establecía para presentar la ofrenda. Pero miren lo que dice el 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Ojo, ¿qué dice el otro versículo? Por estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Será para siempre. Esto tendrá un registro perpetuo para siempre. Dice, pacto de sal. ¿Vieron? Pacto de sal. O sea, el pacto de sal lo que permitía era la perpetuidad de lo que se presentaba. Por eso está establecido en el libro de Números que sería un pacto perpetuo. Ojo, dice pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Lo que Números dice es que esto tiene trascendencia hasta el día de hoy. La ofrenda de sal establecía un pacto perpetuo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok. ¿Qué sucedió cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? Vean qué lindo esto. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16 rápidamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la mejor ofrenda a su Hijo unigénito. ¿Cómo era esta ofrenda que Dios dio? En el principio de las ofrendas con el ordenamiento sacerdotal levítico. ¿Cómo fue la ofrenda que Dios dio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo fue la ofrenda? ¿Cómo fue la mejor ofrenda que Dios dio por nosotros? Fue una ofrenda de sal, porque fue una ofrenda pura. Dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. En su humanidad, yo lo decía ahora en la mañana, solamente hago un paréntesis aquí. Jesús fue 100% humano, 100% Dios. Jesús, según Filipenses capítulo 4, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En el griego original es el verbo kenun. No, dice kenun. Significa se vació de su gloria. O sea, Dios se vació de su gloria para ser como uno de nosotros. Exactamente como uno de nosotros. Sujeto a debilidades, sujeto a tentaciones y sujeto a todo lo demás que nosotros estamos sujetos acá. ¿Cómo fue la ofrenda? Fue una ofrenda de sal, perfecta, pura. La ofrenda que fue ofrecida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Síganme para que vean la línea de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ofrenda perfecta de Dios fue la ofrenda de pacto perpetuo, que fue una ofrenda de sal. La ofrenda de pacto perpetuo fue la ofrenda de la cruz.
porque fue la ofrenda pura del impecable, siendo humano, que dio su vida por nosotros. Entonces se constituyó en el unigénito Hijo de Dios. Si usted va conmigo ahora a Romanos capítulo 8, versículo 29, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29 rápidamente. Vean qué belleza este versículo. Líguemelo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la mejor ofrenda de sal, la ofrenda pura, que fue Jesús el Señor. En el mismo principio de todo, porque la Biblia en ningún momento aleja los principios establecidos por Dios. Si la ofrenda tenía que ser sazonada con sal, y sal representa pureza y sal representa santidad, así fue la ofrenda que el Padre presenta a su Hijo Jesús. La ofrenda pura, santa, sin mancha alguna, por nosotros, para nosotros. ¿Qué significaba esto? Ofrenda perpetua. O sea, pacto perpetuo para siempre. El unigénito Hijo de Dios. Pero aquí sucedió algo que debemos nosotros notar en el 29. Dice, porque a los que antes conoció, se está refiriendo a nosotros, también los predestinó, se está refiriendo a nosotros, esto es lo que se llama la cadena de la gracia, para que fuesen hechos conforme a quién? A la imagen de su Hijo. ¿Cuál era la imagen de su Hijo? La ofrenda perfecta de sal. ¿Me están siguiendo? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que, ¿qué? Vea lo que estaba en la mente de Dios. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros ahora íbamos a constituir esa misma ofrenda de sal para Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo que significa ahora es que el unigénito dejó de ser unigénito para convertirse ahora en primogénito. Ahora, ¿qué es lo que constituye entonces el hecho de que usted y yo estemos acá? Somos el resultado de una ofrenda, de la mejor de todas las ofrendas, de la ofrenda del Padre, de la ofrenda sazonada con sal. Y esa ofrenda sazonada con sal, presentada por Dios mismo, al morir Jesús en la cruz del Calvario, produjo que el Hijo unigénito se convierta ahora en el Hijo primogénito. ¿Qué sucedió con nosotros? Nosotros estamos siendo hoy establecidos como pacto perpetuo de la ofrenda presentada en la cruz. Nosotros somos el resultado de eso. O sea, nosotros somos los que establecemos la perpetuidad del pacto, porque la ofrenda fue sazonada con sal, la mejor ofrenda que fue presentada en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo unigénito. Si la sal es pureza y si la sal representa santidad, esa fue la mejor ofrenda. La mejor ofrenda presentada fue la ofrenda que el Padre presentó a su Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Representa un pacto perpetuo y resultado de ese pacto perpetuo somos nosotros los que estamos acá. Nosotros somos los que hacemos la perpetuidad del pacto ofrecido por Dios mediante su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra porque nosotros somos los que hacemos perpetuar el pacto. Y mientras la iglesia esté en la tierra, el pacto es perpetuo de Dios con la humanidad. Cada vez que caminas por este mundo entendiendo que eres sal, estás públicamente manifestando la perpetuidad del pacto. El que la iglesia esté en la tierra y no haya sido levantada todavía, le está dando esperanza a la humanidad de que toda persona que se acerca al Señor y hace suya esta ofrenda pura de sal, esta ofrenda de santidad que fue su Hijo Jesucristo, tiene la posibilidad de que sea alcanzado por la misericordia de Dios. Nosotros
somos los que perpetuamos ese pacto. Por eso nosotros somos la sal de la tierra. No solamente somos la sal de la tierra porque es la iglesia que está acá para manifestar lo bueno de Dios, para manifestar que el mundo no se pierda, que el mundo no se corrompa. También porque nosotros somos los perpetuadores del pacto hecho de Dios con la humanidad. Y termino con esto, porque esto fue manifestado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y quiero terminar con este versículo que los eruditos bíblicos le llaman el evangelio en miniatura o el prototipo del evangelio, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Rapidito y terminamos con esto. Ajá, vean esto. Todo está relacionado. Todo está delicadamente relacionado. Es que qué deliciosa que es la palabra de Dios cuando la podemos entender de esta manera. El hombre había pecado y había quedado expuesto ante toda clase de maldiciones. El hombre desobedeció a lo que Dios le había dicho y entonces al desobedecer quedó expuesto. La desobediencia nos expone, la obediencia nos protege. Dígale que está a su lado, la obediencia protege. La desobediencia te expone, la obediencia siempre te protege. La obediencia siempre va a traer protección. La desobediencia te va a exponer. Aunque queramos nosotros excusar el actuar, cada acto de desobediencia te expone. Cada acto de obediencia te protege. Cuando caminas en obediencia, caminas protegido. Cuando caminas en desobediencia, es como una ciudad sin muros. No estás protegido. Entonces, esto fue lo que sucedió aquí. El hombre quedó desprotegido. Inmediatamente Dios habla de una ofrenda. Aquí Dios está hablando de la ofrenda de sal ya. Y por eso los estudiosos bíblicos, los eruditos, le llaman el prototipo del evangelio o el evangelio en miniatura. Esta es la primera vez que se anuncia la redención del ser humano. Y ahora que estamos estudiando lo de la sal, podríamos decir, y es la primera manifestación de una ofrenda de sal perfecta que Dios presentaría por toda la humanidad. Entonces, aquí el Señor le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. La simiente de la mujer es Cristo y la simiente de Cristo somos nosotros. O sea, nosotros seríamos la simiente de la mujer, para comprender en el contexto en el que está hablando aquí el Señor. Le está diciendo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso significa, habrá una guerra cósmica para siempre, mientras la iglesia esté en la tierra. Eso se llama la gran guerra cósmica. Hay enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta, refiriéndose a la simiente de la mujer que somos nosotros, te herirá en la cabeza, y tú, que es la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. Aquí está diciendo, yo voy a levantar una generación de hombres y de mujeres diferentes que te van a herir en la cabeza. ¿Cómo es una herida en la cabeza? Es mortal. ¿Cómo es una herida en esta parte del pie? Lo más que te puede hacer es cojear, pero nunca morirás de eso. Entonces, esta es la garantía del resultado de la ofrenda. La guerra entre simientes, esto se llama así, la guerra entre simientes hasta el día de hoy. Nosotros, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Nunca Satanás podrá vencerte, porque no está establecido así en la palabra de Dios. Nunca en la eternidad de Dios, nunca en el pensamiento de Dios el diablo podrá vencerte. Nunca la simiente de Satanás podrá vencer a la simiente de la mujer, porque la simiente de la mujer está sustentada por el poder de aquel que presentó la ofrenda perfecta, que fue la ofrenda de sal, que perpetuó para siempre lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario.